Apreciado hermano, querido amigo, bienvenido a este espacio de conexión con Dios. Para el día de hoy estudiaremos el capítulo 15 del libro de Números. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, enséñanos y dirígenos con tu Espíritu Santo, por favor lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, sean todos bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Como lo dijimos en la introducción, hoy tenemos la oportunidad de estudiar el capítulo 15. Tenemos un contexto de los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores han tenido algo en común. Vemos a un pueblo que se queja, a un pueblo que le hace falta la fe, un pueblo que tiene una multitud mixta. No todos eran hebreos, no todos eran parte quizás tenían las mismas costumbres. Habían personas que habían salido de Egipto, extranjeros al pueblo, pero que habían adoptado creer en lo que el pueblo de Israel creía. Vemos entonces que pasaron por amargura en cuanto en el desierto, que dijeron queremos carne. No todos los que dijeron queremos carne eran del pueblo de Dios, porque muchos eran esclavos y no tenían la posibilidad de comer carne en Egipto. Así que muchos eran de esta multitud mixta de estos egipcios que se habían sumado al pueblo de Israel. Luego vemos que incluso hay quejas, disensión entre la propia familia de Moisés, su hermana María, su hermano Aarón, tienen un celos al ver que Moisés tiene un contacto especial con Dios. Luego vemos entonces que hay desagrado en cuanto como resultado mm, de la investigación que hicieron estos dos espías, los cuales trajeron 10 un informe negativo y dos aunque dijeron, sí, está difícil, hay gigantes, si Dios va con nosotros, podemos vencer. Vemos que una parte del pueblo decide ir a Canaán en contra de todo pronóstico. Dios les ha dicho que a causa de la dureza de su corazón, de su falta de fe, solamente Josué y Caleb de esa generación iban a poder ingresar a Canaán. Como resultado, una porción del pueblo, por su propio deseo, decide ir y como resultado, fracasan y son destruidos a las entradas de Canaán. Después de esto, Dios nos viene hablando en el capítulo 15, recordando y enseñando algunas de las leyes en cuanto a las ofrendas. Habían sacrificios que se hacían en pro de el perdón, de la expiación, holocaustos como gratitud. Pero ahora específicamente Dios le va a dar al pueblo de Israel, específicamente quizás un poco más centrado en los jóvenes, enseñanzas, leyes para cómo ofrendar a Dios. Por lo general, estas leyes eh, de ofrendas están relacionadas con algo, por lo general, con harina. Era como quizás una de las esencias de estas ofrendas. Era parte de su alimento. La ofrenda tenía que ser algo voluntario, tenía que ser algo que naciera del corazón de las personas. Sin embargo, Dios les dice que aquello que acepta es esta parte de harina, esta porciones de harina, y les viene indicando cómo deben hacerlo. Incluso les recuerda que hay una manera de pedir perdón por aquellos pecados que son involuntarios. A veces nos equivocamos de igual manera como el pueblo de Israel y algunos de ellos quizás sin a veces como lo decimos coloquialmente sin querer queriendo fallaban a Dios y Dios les da una oportunidad de ese perdón que era involuntario y les enseñó cómo podían pedir perdón por ese perdón que era involuntario. Recuerden que aunque desconozcamos la ley, si, y eso lo tenemos, y ese principio lo tenemos hoy en día nosotros, y es que aunque desconozcamos la ley, no nos exime de cumplirla. Dios es misericordioso, les enseña
que deben aprender a estar en obediencia, a seguir sus caminos. El pueblo está pasando por un momento difícil, les quiere recordar que no están solos, que Él está ahí, pero les quiere recordar que son un pueblo santo, les quiere recordar que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que está por encima de todo y que es un Dios justo. Para ello, Dios les da misericordia, les dice: tranquilo, si alguno de ustedes se equivoca, si sea involuntariamente, traigan un sacrificio delante de mí y yo les voy a perdonar. Tengan la certeza, la seguridad de que si se equivocaron y no eran quizás conscientes del todo de lo que estaban haciendo, si traen ese sacrificio, yo les daré perdón. Sin embargo, el relato cambia de manera sorprendente, y es que en medio de estas instrucciones que Dios les da al pueblo acerca de las ofrendas y de ese sacrificio en pro de esos pecados que quizás eran inconscientes, muchos de ellos, vemos un suceso. Y es que hay un hombre que no se nos dice cuánto, pero parece que continuamente estaba trabajando en sábado, estaba recogiendo leña. No sabemos quizás el contexto como tal, pero vemos que este hombre lo hacía de manera consciente. Aquí tenemos una enseñanza para nuestra vida práctica. Querido hermano, a veces nos equivocamos de manera inconsciente y muchas veces lo hacemos de manera consciente. Aunque los dos sean pecado, aunque las dos sean falta, Dios no lo ve de la misma manera. Para Dios no es lo mismo cuando pecamos involuntariamente a cuando pecamos voluntariamente. En el Nuevo Testamento quizás se evidencia un poco más esto, y es que ese pecado que es involuntario en el Nuevo Testamento se reconoce con la palabra hamartía. ¿Qué es hamartía? Errar al blanco. Es cuando yo quiero hacer lo correcto, cuando yo quiero ser fiel a Dios, pero me equivoco, porque en mí hay una tendencia a aquello que es malo. Estoy esforzándome, estoy en la meta, quiero hacer la voluntad de Dios, pero aunque a veces me esfuerzo, me equivoco. Ese pecado que es involuntario, que tú quieres hacer lo bueno, pero como lo decía Pablo, a veces resultamos haciendo lo malo. Dios nos ha provisto la gracia de Jesucristo. También en el capítulo 15 se nos habla de ese cordero, ese macho cabrío, que representa a Jesús, el cual suple esos pecados involuntarios. Sencillamente, si los confesamos, tenemos la certeza del sacrificio del cordero y tenemos la certeza del perdón y de la salvación. Sin embargo, hay otro tipo de pecado que también se evidencia en el Nuevo Testamento, y es anomía. Anomía, como la palabra lo explica, es sin ley o en contra de la ley. A veces hay pecados en los que somos conscientes de lo que estamos haciendo. Sabemos que está mal, sabemos que eso nos va a destruir, pero aún así, voluntariamente, seguimos pecando exactamente con aquello que nos está destruyendo. Este pecado nos lleva a la destrucción. Vemos que este hombre, Dios hace un ejemplo de lo que es su santidad, de lo que es el peso de la ley, las consecuencias de la ley, y este hombre que transgrede la ley de manera voluntaria, sufre un castigo y pierde la vida. No solamente perdía la vida de manera indirecta, sino que el pueblo tenía que sacarlo afuera del campamento y tenía que ser apedreado. Ojo, esto también tiene un contexto. A veces pareciera que el Dios del Antiguo Testamento pareciera como si fuese un poco más duro, más rígido que el Dios del Nuevo Testamento. Muchos de los pecados que cometía el pueblo de manera voluntaria, de manera arbitraria, se tenían que pagar con este apedreamiento. El propósito de Dios no era que el pueblo ahora disfrutara apedrear a las personas, cosa que quizás está pasando ya en el Nuevo Testamento. Lo podemos evidenciar, que se les hizo tan común esta práctica que a veces incluso encontraban placer en hacer esto. No, el propósito de Dios es que ellos sintieran dolor,
que ellos al tomar esa piedra sintieran tristeza por lo que estaban haciendo, sintieran incluso misericordia por la persona que estaba pecando, que iba a ser juzgada, y no solamente eso, sino que cuando participaban del juicio de Dios, ellos sintieran el peso y el dolor que causa el pecado. Sin embargo, vemos que todo lo contrario, se les hizo un poco habitual. Para ellos era normal hacer esta práctica, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que ellos pudieran experimentar, ser testigos, jueces, participar en las consecuencias terribles que deja ir en contra de la ley de Dios. Y es que al final la ley de Dios es un cerco protector. Y cuando tú y yo vamos en contra de ese cerco protector, tú y yo estamos en peligro. Y al final la paga del pecado es la muerte. Querido hermano, apreciada familia, de la misma manera vemos que hoy en día podemos equivocarnos, podemos cerrar al blanco, podemos cometer un error queriendo hacer lo bueno. Yo quiero decirte en el nombre del Señor que el sacrificio de Jesús es completamente absoluto. Solamente necesitamos reconocer nuestro pecado, pedir perdón y tenemos la plena certeza de que seremos transformados y que Jesús habrá limpiado nuestro pecado. Sin embargo, no sé si quizá le estoy hablando a una persona que constantemente está luchando con el mismo pecado. Quizás ya dejó de luchar, ya se acostumbró a ese pecado. Yo quiero decirte que naturalmente ir en contra de la ley de Dios termina en muerte, dolor y sufrimiento. Dios te pide que te arrepientas de ese pecado. Si de pronto hay algo en tu vida que está mal, si de pronto sabes que estás haciendo algo incorrecto, pero constantemente lo estás haciendo, Dios te invita para que busques su presencia, para que busques ese sacrificio. Ya no tenemos que ofrecer el cordero ya fue ofrecido. Dios te invita para que busques a Jesús, para que veas que aquello que estás haciendo tarde que temprano te va a destruir, tarde que temprano te va a llevar a la muerte. Dios te invita para que te arrepientas de ese camino, para que busques la presencia de Jesús y tengas la certeza de que si abandonas este pecado, si decides buscar la presencia de Jesús, Dios te puede perdonar, Dios te puede sanar y Dios te puede transformar. Querida familia, que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida, que Él nos enseñe. Pídele al Padre una porción de su Espíritu, para que su Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre aquello que está mal y podamos vivir una vida de calidad, para que podamos tener la certeza del perdón y para que podamos tener la promesa de salvación. Dios te bendiga, la salvación está al alcance, solo tenemos que buscar aquel Cordero que fue sacrificado, Cristo Jesús. Dios te bendiga.